Bienvenidos a otra entrevista dentro de Zenit Sports, en toda la parte de fútbol. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez. Carlos es entrenador en las categorías inferiores del Valladolid, pero bueno, voy a dejar que se presente él y rompa el hielo. Entonces, Carlos, lo primero, darte las gracias y bienvenido. Y si te parece, cuéntanos así para empezar cómo llegas al Real Valladolid y cuál es tu papel actualmente. Bueno, primero de todo, hola María, muchas gracias por invitarme y por poder compartir con vosotros pues esta charlita de reflexión. Y bueno, nada, lo que has dicho, yo entro en el Real Valladolid en la temporada 18-19 en la escuela, que actualmente sigue funcionando, con niños, nada, con prebenjamines, y luego pues nada, simplemente pues fui avanzando en la escuela, llegó el año de COVID, en ese año la escuela pues federaba los equipos de fútbol que iba haciendo, y la pena es que pues se cortó porque pues con todo el tema del COVID fue el año que pararon todas las competiciones. Y ya a la vuelta, pues cogí el Benjamín Captación, que es como un poco la edad previa a la primera categoría que tenemos aquí nosotros en el Real Valladolid, que es Alevín de primer año, los niños de quinto de primaria. Y luego ya al año siguiente, pues ya empecé a formar parte como segundo entrenador del Infantil B. Y bueno, pues al final, con el paso de los años, pues he ido tocando un poco todas las categorías. El año pasado fui entrenador de KDTA, este año soy entrenador de KDTB, y desde hace 2 años, junto con Javi Torres, que bueno, pues muchos de vosotros ya conoceréis porque también ha tenido aquí entrevistas y también hay charlas que habéis hecho con él, pues formo parte del departamento de rendimiento, siendo el responsable del desarrollo individual del jugador o el trabajo táctico individual, que lo llamamos nosotros aquí en cantera. Y eso es un poco la presentación para que os ubiquéis. Muy bien. Y en ese rol que nos cuentas de compaginar esa parte de entrenador principal o de miembro del cuerpo técnico principal con ese otro área de rendimiento y desarrollo individual, en tu día a día, ¿cómo conectan estos dos? Pues a ver, nosotros, como lo tenemos organizado es todos los días, o sea, todas las semanas, perdón, un día a la semana lo dedicamos a trabajo táctico individual. Y simplemente lo que hacemos es que cada equipo de categorías inferiores, desde infantil B hasta juvenil B, previo a sesión, no dentro de la sesión, pues bueno, lo que hacemos es una pequeña mini sesión o un pequeño mini trabajo de 20-25 minutos, no hacemos mucho más. Tanto Javi y yo siempre estamos los dos juntos, y bueno, ahí lo que vamos haciendo es que cada semana pues vamos trabajando con una posición del campo. Previo a eso, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido diseñar una serie o definir una serie de aspectos tácticos individuales que creemos que son importantes para cada posición, y simplemente ese día que destinamos a cada equipo, pues, por ejemplo, si trabajamos con laterales, pues llevamos a todos los laterales, tanto de cadete A, de cadete B, como de infantil B, infantil A, y hacemos concretamente ese aspecto táctico que queremos trabajar con ellos. Este año, a mayores, dándolo un poco una vuelta en pretemporada, pues bueno, vimos que también los chicos, ahora el fútbol está tendiendo mucho hacia lo táctico y la calle, el poder jugar en la calle, el poder desarrollar una base técnica fuerte, pues los chicos lo están perdiendo y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido también a ese trabajo táctico individual añadir un trabajo de tecnificación. Entonces, a mayores metemos otro día más de la semana. Lo que ocurre es que la tecnificación la metemos dentro de la sesión. Ahí sí que la metemos dentro de la sesión del cadete A de turno, del cadete B de turno, y trabajamos aspectos tan sencillos como el pase, el control, el golpeo, las acciones de uno contra uno, es decir, acciones básicas sencillas que pues bueno, hemos visto en estos años que bueno, los chicos sí que tienen deficiencias, que hay que trabajar con ellos. Y nada, simplemente le dedicamos 15-20 minutos y vamos tocando todos los puntos que queremos trabajar. Pues nosotros un poco como el fútbol, vamos a ir por lo táctico en la charla y un poco por empezar aprovechando que tú estás en ese contexto de fútbol formativo dentro de, pues eso, de esa táctica en fútbol base, y aprovechando también tu experiencia en la parte individual.
¿qué peso crees que debe tener la táctica colectiva en esas edades frente a este otro desarrollo individual del que estamos hablando? Pues a ver, yo si esta pregunta me la hicieras hace a lo mejor 4 o 5 años, te diría que mucha. Lo que pasa es que, pues bueno, al final yo en el día a día y sobre todo rodeándome de gente que es muy buena y de escuchar y de aprender y de ver y de, bueno, pues te vas nutriendo de diferentes personas. La táctica es importante, evidentemente, pero sin una base técnica es imposible que todo lo que tú quieras llevar a cabo en el campo se pueda realizar. Si el jugador no es capaz de hacer un buen control o un buen pase a 5 o 6 metros, por mucho que tú muevas a los jugadores de una determinada manera o les digas que tienen que hacer una determinada cosa, eso no va a salir. Entonces, creo que en edades tempranas es fundamental que los chicos jueguen, no darle tanta importancia a la táctica, porque es de la única manera que ellos se van a relacionar entre sí, que se van a encontrar y que van a mejorar de manera individual. Y luego respecto a lo que me has preguntado de manera individual, yo cada día tengo más claro que en el fútbol de hoy en día, si mejoramos al jugador, mejoramos al colectivo. Entonces, si tú eres capaz de hacer mejor a tus jugadores de forma individual, de la manera que tú consideres o crees oportuna, el colectivo va a mejorar. Pero luego dentro del colectivo sí que creo que la táctica evidentemente es importante, pero no tanto como realmente creemos los entrenadores y sobre todo en una etapa formativa. En los chicos tienen que jugar, cuanto más juego real hagan mejor, cuanto más se relacionen mejor, cuanto más se generen situaciones en las que tienen que salir de ellas con una base técnica importante mejor, porque es de la única manera que luego lo otro, cuando sean más mayores y un entrenador les pida jugar de una determinada manera o les pida hacer según qué cosas, pues les va a salir. Pero al final no nos damos cuenta que si no hacen un buen control y un buen pase, no sale nada. Entonces, eso es súper importante, trabajarlo con los chicos y darle importancia. Y al hilo también de lo que comentas, de muchas veces esos errores o esos errores que cometemos los entrenadores, ¿crees que, o tu sensación puede ser que en categorías inferiores se tiende a copiar modelos del fútbol profesional, ¿no? Al final esa parte táctica yo creo que cuando los entrenadores tendemos a imitar, lo haces de contextos quizás que están muy alejados de la realidad del fútbol base. Pues totalmente, ¿eh? Y yo lo he hecho, ¿eh? O sea, yo reconozco que muchas veces lo he hecho, ¿no? Y al final, sobre todo, copias gente que te inspira o que te llena o con la que te sientes identificada o que sientes una sensibilidad especial a la hora de ellos. Es decir, como ellos ven el fútbol, lo ves tú o lo sientes tú. Pero claro, luego te das cuenta que al final copiar es error, porque muchas de las cosas que esos entrenadores hacen tienen un cómo y un porqué que solo ellos saben. Y eso nosotros no vamos a llegar a ello porque no estamos en el día a día con ellos ni vamos a estar de manera individual con ellos para que nos expliquen por qué han hecho esto y con qué objetivo, ¿no? Y luego es fundamental también el entender que eso que hacen es porque tienen un determinado tipo de jugadores. Entonces, al hilo de lo que me dices, también se me ocurre, por ejemplo, el hecho de copiar tareas, ¿no? En los entrenamientos. Creo que es equívoco porque al final tú una tarea la haces con un objetivo muy concreto que cuando tú la subes a una plataforma de turno o tú la subes a una red social, puede quedar muy bonita en el dibujo, pero luego tenemos que entender, ese entrenador la ha hecho con un objetivo y con un sentido, ¿no? Entonces sí que es muy importante entender que eso nos puede servir como guía o soporte para nosotros a partir de ahí darle un sentido, pero no copiar, ¿no? Y en el tema de la táctica es exactamente igual. Para mí todo nace del jugador, entonces a lo mejor nosotros queremos copiar una determinada salida de balón que hace, me lo invento, el City de Guardiola, pero luego nosotros no tenemos jugadores con tanto pie. Entonces nos tenemos que adaptar a ellos, nos puede servir de inspiración, pero es súper importante que sepamos qué tenemos y con lo que tenemos, qué podemos hacer. ¿Vale? Es un poco mi idea. Sí, estoy de acuerdo. Y en esos contextos donde, adaptándolo a cada etapa, evidentemente, empezamos esos trabajos tácticos, ¿cómo se trabaja esta táctica sin limitar la creatividad del jugador? Sobre todo en esas edades tempranas, bueno, aprovechando eso también tu experiencia tanto en la parte colectiva como en la individual, ¿cómo podemos, Ujú. bueno, compensar eso? A ver, es buena pregunta, ¿eh? A ver, es que yo creo que muchas veces la táctica, o sea, el simplemente colocar a los jugadores en su posición ya es táctica. O sea, es algo ya importante, ¿no? Porque o sea,
va con una idea muy profunda, ¿no? Es decir, saber este chico dónde es bueno y ya colocarle donde yo sé que es bueno ya es táctica. Con lo cual, muchas veces la táctica siempre nos la llevamos al esquema o al sistema de juego o al dibujo, el 4-4-2, el 5-3-2, me lo invento, o el 4-3-3, y no nos damos muchas veces cuenta que táctica es simplemente colocar a los jugadores en el sitio en el que mejor van a rendir y en el sitio en el que mejor se van a expresar. Entonces, eso ya lleva a una reflexión, yo creo que profunda por parte del entrenador, de comerse la cabeza, de decir, a ver cómo encajo yo esto para que den la mejor versión, ¿no? Entonces, desde ahí, eso se trabaja con mucho juego, es decir, lo que te he dicho antes, que los chicos jueguen, observarles, ver cómo se relacionan, ver cuando se relacionan, quién se relaciona con quién y qué sale bien cuando se relacionan unos con otros, y luego a lo que es más puramente la estructura de juego, el 4-4-2, el 5-3-2, nosotros aquí en Cantera, pues bueno, tenemos un determinado tipo de tarea que lo solemos utilizar normalmente para trabajar esos aspectos tácticos, que son los trabajos tácticos sectoriales, intersectoriales o colectivos, y ahí lo que hacemos es, pues sí que marcar más las estructuras a las que vamos a enfrentarnos el fin de semana. Imagínate un 4-4-2 en bloque bajo, ¿no? Pues hacemos una tarea con la estructura de 4-4-2 y nosotros hacemos la estructura que creemos que mejor va a atacar esa estructura del rival, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, vas dando matices, vas poniendo condiciones, bueno, vas dando matices y riqueza a la tarea. Entonces es un poco como lo trabajamos. Y luego también es súper importante, yo creo que el vídeo, ¿eh? O sea, el enseñar a los chicos vídeo, que vean lo que queremos en imagen, pues te facilita mucho la tarea. Entonces, bueno, yo creo que esas tres cosas son fundamentales a la hora de poder trabajar lo que es en sí la táctica. Ahora que, bueno, que ya has abierto ese tema de los sistemas, de las estructuras y que además, bueno, pues mucha gente o muchos de nuestros alumnos que hayan visto tu formación también en esta parte, siendo además uno de los cursos más vistos de la plataforma, ¿siguen existiendo realmente los sistemas o son el punto de partida de lo que pasa después en el juego, nada más? Pues a ver, yo siempre he dicho que los sistemas son importantes en el momento en el que se saca y en el momento en que tú lo pintas en la pizarra, que es como digamos, el fotograma inicial, ¿no? 5-3-2, 4-4-2. Pero al siguiente fotograma o al siguiente segundo, ese 4-4-2 ya no es un 4-4-2 porque el lateral ha subido y parece que estoy con 3 en la defensa, me lo invento. O el punta ha descendido y ya no es un 4-4-2 y es un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1. Entonces, al jugador le ayuda porque ellos, es decir, yo creo que sobre todo y en edades tan jovencitas como las que tenemos nosotros, yo creo que les ayuda porque para ellos es una referencia espacial desde la que parten, ¿vale? Entonces les facilita mucho el saber, pues bueno, estoy con línea de 4 o con línea de 3, ¿vale? O estoy jugando de carrilero o estoy jugando de lateral. Entonces, para ellos, en cuanto a su referencia en su mente, pues sí que les ayuda. Pero luego realmente el sistema de juego, es decir, cada segundo que pasa o cada microsegundo que pasa del juego es uno, los jugadores se mueven, el dibujo no es siempre el mismo, el rival también te condiciona mucho, ¿no? En función de lo que haga el rival, tú te mueves de una determinada manera o de otra. Entonces, pues bueno, los sistemas de juego sí que existen, pero luego lo que pasa realmente y el cómo me muevo yo en función de lo que hace el rival es lo que para mí es táctica. ¿Vale? Yo tuve un profesor muy bueno en la universidad que nos diferenciaba eso y nos ponía ese ejemplo, ¿no? Y nos decía, si tú colocas al equipo, es decir, decidir que vas a jugar 4-3-3 o 5-3-2, ¿es táctica o es estrategia? Nos preguntaba. Y eso es estrategia, no es táctica, porque estás pensando previo a lo que va a pasar. La táctica es, desde yo mi 5-3-2, cuando el punta se mueve de esta determinada manera, yo cómo me muevo para generar una ventaja. Eso es táctica. Y muchas veces nos creemos que la táctica es colocar 5-3-2 o 4-4-2, cuando eso es estrategia, porque es previo a algo que no ha pasado, que no ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que reflexionar sobre esas cosas te hacen ser mejor entrenador y sobre todo ayudar a los chicos. Sí, estoy de acuerdo. Y una reflexión muy interesante, además. Como te decía, dentro de las otras deformaciones que has hecho también con nosotros sobre sistemas, y bueno, entiendo que también desde tu experiencia de compartir con otros compañeros y demás, cuando otros entrenadores hablan de sistemas y este tipo de conceptos, sobre todo en fútbol base,
¿qué es lo que más te sorprende o te preocupa? ¿Qué es lo que te has encontrado? Porque entiendo, pues como hablábamos, que al final, pues muchas veces los entrenadores pecamos de, bueno, pues de esos temas de ego seguramente a la hora de formar a nuestros jugadores. Pues a ver, yo te diría, creo que yo también lo he cometido, o sea, yo también he cometido ese error, ¿vale? Y probablemente lo seguiré cometiendo por muchas veces lo que acabas de decir, ¿no? Por el ego del entrenador. Yo diría que el mayor error es no adaptarnos nosotros a los chicos y ser fieles a un sistema de juego, aun sabiendo que colocando al jugador en la determinada posición de ese sistema, sé que no me va a dar el rendimiento máximo en cuanto a su potencial, porque no es su posición, pero nosotros por nuestro ego de decir voy a jugar de esta determinada manera y no cambiar, voy a poner al jugador encajado un poco con calzador. Yo creo que ese es el mayor error. Entonces, claro, a mí me gustaría, imagínate, me gustaría jugar siempre 4-3-3, pero claro, cuando saco a un determinado jugador, las características del jugador no es de interior, ni es media punta, es punta. Entonces, claro, le encajo ahí en el media punta o en el interior porque yo tengo que jugar 4-3-3 y tengo que llevarlo hasta el final. Y creo que ese es el mayor error, el no nosotros ser capaz de cambiar y de entender que, bueno, pues si tengo a este chico con estas determinadas características que sé que juega mejor en esta posición, como yo en esa posición no existe en mi sistema de juego, pues nada, no lo cambio y le pongo yo en otra posición y le adapto. Entonces, ese creo que es el mayor error porque a los chicos al final les perjudicamos. Y saber verlo también es saber aceptar que, pues eso, que no quiere decir que cambies tu estilo de juego, ¿eh? O sea, tú a lo mejor cambias el sistema, pero tu manera de jugar es la misma. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que adaptar más a ellos que ellos a nosotros, ¿eh? Es mi punto de vista. Y en el contexto actual allí en Pucela, ¿trabajáis así? Es decir, ¿se adapta el sistema a los jugadores o, como comentas, intentamos que, bueno, pues que haya una mezcla de todo, ¿no? De saber que entiendo que aparte en cantera, no lo sé, Ajá. hemos tenido entrevistas con distintos miembros de distintas canteras Ujú, y hay ujú, perspectivas distintas, pues modelos, recuerdo estuvimos con alumnos además de visita en Atlético de Madrid, por ejemplo, ujú, muy condicionado por primer equipo, o hemos tenido ujú, clases, por ejemplo, de Lezama, donde hay mucha libertad ujú, también entre equipos y sí ujú. condicionado, como decías, a ese modelo. No sé en este aspecto pues, de dibujos y así, Ujú. ahora mismo en Pucela, ¿cuál es la idea? Pues nosotros aquí, bueno, yo se lo he oído muchas veces decir a Álvaro Panedas, a Javi Torres en entrevistas que habéis tenido con él y así es, ¿eh? O sea, nosotros aquí tenemos total libertad de qué dibujo utilizar. No nos dicen hay que jugar 4-4-2 o 4-3-3 o 3-5-2. Nos dan libertad, ¿no? Y siempre nos explican que nos ponen los límites de la autovía y dentro de esos límites que son un poco en los límites, es el modelo de juego que tenemos nosotros hecho en nuestra estructura en cantera. Dentro de esos límites yo me puedo mover, ¿vale? Entonces, cada entrenador, es lo que te he dicho antes, pues vive o siente el juego de una determinada manera y lo expresa en su equipo de la manera que él siente que cree que es mejor, ¿no? Y esos son un poco los límites por los que nos podemos mover. No tenemos marcado una manera, es decir, un sistema de juego en función de lo que haga el primer equipo o de lo que haga el filial. Sí que a lo mejor ya cuando vas a filial a promesas pues a lo mejor ya ahí sí que dependen un poquito más de primer equipo, ¿no? Porque al final hay muchos jugadores que se nutre primer equipo de filial y que están en dinámica de entrenamiento, ¿no? Pues porque tenga una transferencia. Pero nosotros en cantera no. Lo que sí que tenemos claro y marcado es nuestro modelo de juego. Es decir, hay unas pautas que todos los equipos de cantera del Real Valladolid tienen que ser reconocibles por ellas. eh, y es lo único que a lo que nos tenemos que adaptar. Luego el sistema, libertad absoluta, ¿no? Pero bueno, pues un equipo de cantera de Real Valladolid tiene que ser agresivo a la hora de presionar, tiene que ser valiente a la hora de sacar el balón, cuando se instala en campo contrario tiene que tener un juego combinativo para intentar llegar a portería rival, generar ocasiones, ¿vale? Que un entrenador decide 4-4-2, 4-4-2. Que yo decido 3-5-2, 3-5-2. Que otro entrenador 4-3-3, 4-3-3. Pero eso es libertad. Dentro de esto que comentas, de pues, entrenadores y sistemas que entendemos, ¿crees que un entrenador que no domina varios dibujos está más limitado o es uno de los mitos dentro del fútbol moderno? Pues yo vuelvo a hablar un poco en mi propia persona. Yo me he dado cuenta que más que
dominar el sistema como tal, es dominar los momentos del juego, ¿no? Es decir, si tú tienes que defender 4 minutos porque el equipo rival te ha hecho juego directo 2, 3 balones y te ha hundido en tu campo y no dominas ese momento sin balón, bien, no, porque bueno, como yo aquí me gusta darme pases y jugar bonito y defender no, ¿no? Si no bueno, pues tienes que entender que a mí también me gustaría estar 90 minutos dándome pases y haciendo 57 ocasiones, pero en algún momento el rival me va a hundir y tengo que defender. Entonces, eso lo tengo que dominar. ¿Con qué sistema o con qué forma? Pues también lo tienes que dominar. Es decir, ¿cómo quieres defender en bloque bajo? ¿4-4-2 o 4-2-3-1 y lo de dentro lo emparejas? Si el rival te ataca de 3 en un bloque bajo, ¿cómo defiendes? ¿Te pones en línea de 5? ¿Te pones en línea de 4? El sistema es secundario, lo tienes que dominar, pero más que lo que tienes, o sea, más que el sistema, lo que yo creo que tienes que dominar es el momento en el que estás viviendo, ¿no? Es decir, voy a tener que defender 4 minutos y voy a tener que defender 4 minutos hundido en mi campo y no me gusta. Y tengo que estar junto y tengo que darles matices a los chicos de cómo voy a defender el área y cómo, ¿vale? Luego, una vez que dominas eso, pues, ¿qué forma o qué estructura voy a utilizar? ¿Qué sistema voy a utilizar? ¿4-4-2? ¿Línea de 5? ¿5-4-1? ¿5-3-2? Entonces, sí, la respuesta yo creo que o sea, si tuviera que darte una respuesta es sí. O sea, creo que hay que dominar diferentes estructuras. Nosotros lo llamamos estructuras, más que sistemas, estructuras, porque normalmente nosotros, por ejemplo, atacamos con un sistema de juego, pero defendemos con otro. Cambiamos el dibujo porque creemos que es mejor de una determinada manera que de otro. Entonces, claro, tú tienes que dominar ese cambio de una estructura a otra, tienes que dominar ese momento en el que te hunden, hay que defender, y eso, toda esa base de error, equivocarse, fallar, ver vídeo, decir, guau, ¿por qué he hecho esto así de mal? Y adaptarte también a los jugadores, a los chicos. Y dentro de estas estructuras que has mencionado varias, ¿cuál dirías que actualmente está peor entendida? Peor entendida. A ver, actualmente en el fútbol moderno, a mí que me gusta mucho el fútbol y veo mucho fútbol profesional, Premier League, Bundesliga, Champions, ¿no? Que yo creo que ahí se ven muchas cosas. Yo creo que actualmente, fíjate, te diría que hace años, jugar con una línea de 5 o defender con una línea de 5, pues te catalogaban de entrenador defensivo. Pero ahora hay muchos equipos que cuando les hunden, defienden el área con línea de 5. Y luego no quiere decir que a la hora de atacar vayamos a atacar con línea de 5. A lo mejor atacamos con 3 en vez de con 4, ¿no? Entonces, yo es que no creo que haya un sistema peor o mejor o más entendido o menos entendido, ¿eh? Yo creo que yo creo que ves un poco entrenadores y, pues bueno, hay entrenadores que sí que es cierto que manejan ciertos sistemas muy marcados y hay otros que no. Pero, por ejemplo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, yo le he visto jugar de 5, le he visto jugar de 4. Cuando atacan de 5, atacan con 3. Hay veces que atacan con 5 bajos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso antes de fichar por el Madrid era un equipo que defendía con 5, atacaba con 3. Luego en el Madrid no lo ha hecho tantas veces, ha atacado con 4 porque yo creo que se ha tenido que adaptar mucho a los jugadores y perfil de jugador que tenía. Entonces, yo creo que no hay ningún sistema que esté como descatalogado o poco usado, ¿no? Yo creo que hay entrenadores, en función de lo que sientan, usan pues una herramienta u otra. Así es como lo veo yo, ¿eh? O por lo menos como yo lo siento actualmente. De esta parte que comentábamos también táctica, entiendo que, bueno, pues que en canteras, en estructuras como puede ser el Real Valladolid, esa planificación táctica pues está más marcada. Después también allí me consta que a partir también de, bueno, pues algo que habéis construido entre todos y que al final os va dando esa pauta. Pero digamos tú que, bueno, también aunque solo sea en enfrentamientos y en otros contextos, puedes ver también perspectiva de esa planificación táctica fuera quizá de esos contextos profesionales que pueden ayudar un poco más o guiar un poco más al entrenador. ¿Qué errores crees que son más habituales dentro de lo que digo, esa planificación táctica a la hora de formar jugadores? ¿Dónde crees que están los fallos? Pues ahí es lo que te decía. Yo creo que el principal error fundamental es lo que te decía antes del tema de las tareas, ¿no? De copiar una tarea en la que creo que voy a trabajar cierto aspecto táctico porque se la he visto
en un vídeo de turno en Twitter o en Instagram o en el que sea, y llegar y llevarla tú tal cual es la tarea que he visto a tu propio equipo. Porque ahí pues te estás saltando un montón de premisas y de cosas que tú desconoces y que no sabes por qué se han hecho. Eso número uno. Y número dos, yo creo que nosotros, por ejemplo, en cantera lo que tenemos es un calendario táctico que lo que hacemos es tener por semanas planificado qué contenido táctico vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los errores que podemos llegar a cometer los entrenadores dentro de esos contextos profesionales, como tú muy bien has dicho, es solo trabajar ciertas cosas y otras quitarlas y no tocarlas, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el cómo defiendo los balones a mi espalda con los centrales, pues claro, no es un contenido táctico que sea ni motivante para el chico ni para ti como entrenador, porque son tareas que, bueno, pues bueno, pues no les suele gustar mucho hacerlo, pero claro, ¿qué pasa? En un partido voy a tener que defenderlo y voy a tener que saber cómo comportarme y voy a tener que saber cómo estructurarme y el portero va a tener que saber qué distancia tengo yo con la línea, ¿no? Y si puedo salir a hacer la cobertura o no. Entonces, claro, lo tocamos todo. No, pero es que yo solo hago juego de posición, me doy pases, soy juego precioso, ya, pero también hay que saber defender el área, también. Entonces, todos esos contenidos tácticos que a lo mejor, si tú no los tienes secuenciados y planificados, pues hay muchos que se te van y no los tocas, pues hacen que al final tu equipo, pues en esos aspectos vayan a tener carencias. Entonces, quizá el mayor error es ese, el no tocar todo en estas etapas formativas por el ego del entrenador, por decir, bueno, yo solo voy a tocar esto y esto y esto porque es lo que me gusta entrenar y lo que les gusta a los chicos y el resto de cosas no. Entonces, ahí pues yo creo que empiezas a tener carencias que luego se te van a notar jugando a los partidos. Y a nivel de tareas, como comentabas, en esta parte de desarrollo táctico del jugador, ¿cuándo ese trabajo más analítico, cuándo situaciones reducidas, cuándo juego real? Que muchas veces también se olvida esa parte y un poco los porqués. Pues a ver, yo te diría que aquí, fíjate, esta conversación la he tenido ayer con dos alumnos de Construyendo Fútbol que están haciendo las prácticas del máster esta semana y están con nosotros en el campo, observando y viendo, ¿no? Desde primera hora de la tarde. Eh, lo que les decía o sea, en la conversación que estábamos teniendo es que hay que tener una sensibilidad especial a la hora de cuándo meter esas tareas. Porque si tú, por ejemplo, ves que los chicos están muy cansados o que de mente les ves tú que ya están saturados por la etapa, por el momento de la temporada que es, o porque estamos antes de Navidad y tienen todos los exámenes finales y están súper... Tú ahí tienes que ser muy inteligente como entrenador a la hora de decir, a lo mejor es mejor hacer tareas que a ellos, es decir, tareas para ellos que no tareas para mí como entrenador. Que a mí me sienta bien hacerlas porque siento que voy a tener más control porque he trabajado eso, pero que a ellos realmente mentalmente les destroce, no les guste, no estén concentrados, no den el 100%. Entonces, en esos trabajos tácticos analíticos, que bueno, yo les suelo meter sobre todo a principio de temporada, en pretemporada, primero, porque hace menos frío y puedes permitirte estar parado en el campo y la explicación darla mucho más pausada. Nosotros en Valladolid ahora es inviable, no podemos tener a los chicos parados. Y segundo, porque los chicos tienen la mente mucho más abierta y mucho más predispuesta a absorber eso, ¿no? Entonces, esa tarea que es, entre comillas, un poco más coñazo, pues les entra mucho mejor al principio. Ahora que, por ejemplo, venimos después de Navidad, pues también es buen momento, ¿no? Porque han tenido esos 15, 20 días de vacaciones, de resetear, entonces de volver a recordar. Y luego, durante la temporada, es lo que te digo, yo creo que hay que tener una sensibilidad especial de entender a los chicos y de conocer a tu equipo y de decir, uff, hoy les veo cansados. Hoy a lo mejor esta tarea que iba a hacer de línea de 4, de perfiles, de hacerles bascular sin balón, sin rival, corrigiendo, uff. Y yo creo que volvemos a lo mismo. Ahí tenemos que vencer nuestro ego de entrenador y decir, pues a lo mejor es mejor hacer otro tipo de tarea en la que yo sé que voy a sacar más del jugador y esa tarea que a mí me reconforta y que me da la sensación de seguridad el poder hacerla, pues encontrar otro momento, ¿no? Entonces, eso creo, al final es adaptarte, el saber cuándo te tienes que adaptar y conocer a los chicos, tener sensibilidad y sobre todo elegir bien los momentos. O sea, yo ahora en invierno es inviable que haga trabajos tácticos analíticos aquí en Valladolid porque los chavales hace frío, lluvia, aire.
se quedan fríos. Entonces, es todo movimiento, movimiento, ritmo y movimiento. Y luego, si quieres dar algún matiz táctico, lo puedes hacer, por ejemplo, en el vestuario, con 5 o 10 minutos de charla, con pizarra, que también lo puedes trabajar. Que me refiero que al final hay muchas opciones actualmente para vídeo también, que es lo que hablábamos. Ujú. Por ir ya también cerrando, si tuvieras que decir o dar un consejo a entrenadores, pues como los que pueden estar viendo esta charla y que se están formando y que tienen, bueno, pues esas inquietudes, sobre todo de la parte que hablamos, ¿no? De ese desarrollo más táctico del jugador, de los equipos, ¿qué crees que es lo que más deberían cuestionarse y enfrentarse a sí mismos también con esas ideas? Pues volvemos un poco a lo mismo, es lo que te he dicho, que para mí todo parte del jugador, es decir, que entiendan a sus jugadores, fundamental, que les conozcan, que les observen, que vean en qué son buenos y cuántas veces repiten eso que se les da a hacer bien y que a partir de ahí les pongan al lado de otra gente con la que se relacionan bien para poder sacar situaciones buenas de entendimientos, de ventajas, bueno, pues al final todos los que hemos jugado al fútbol siempre hemos tenido en el equipo a alguien con el que nos entendíamos mejor que con otro. Porque, pues bueno, te la daba, tú se la dabas y él te la devolvía y tú le rompías y te la daba. Y había otro que no, que se la dabas y pues se la fumaba, ¿no? Y no te la pasaba ya nunca más. Entonces, eso en los chicos pasa, entonces verlo. Y sobre todo entender que muchas veces el jugador es, pues eso, que es el centro de todo y que yo sigo diciendo que si tú no eres bueno, no tienes una buena base técnica, por mucho que quieras trabajar el resto de cosas, no te van a salir. Entonces, algo tan sencillo como un pase que no sepan bajarla y dársela al compañero que está al lado es fundamental. Entonces, que insistan en ello. Juego real, que jueguen. Es decir, yo creo que yo cada vez hago más juego real. Les dejo más tiempo de partido y les observo y les veo y sobre el juego real corriges también, que no pasa nada. Es decir, no es ponerme así y verles. No, no, no. Estás dentro de la tarea, les das feedback, paras ese juego real y das una corrección. Dentro del propio juego real vas cambiando la estructura porque tú previamente tienes un entrenamiento planificado y dices, bueno, estos 10 minutos voy a jugar con línea de 4, pero los últimos 10 voy a jugar con línea de 3 y el equipo que defiende va a jugar con 2 puntas, me lo invento. Entonces, el mayor consejo es eso, y que no se enamoren de ellos mismos a la hora de, pues eso, de llevar su idea al límite, que sepan ser flexibles y adaptarse a los chicos, que es donde yo creo que se saca el mayor rendimiento. Muy bien, y para cerrar también, pues lo que hemos hablado de esa parte de sistemas o estructuras, si pudieras eliminar pues una idea que hay o bueno, algo que hayamos oído mucho, que hayas escuchado repetido, esa idea tóxica que se pudiese eliminar del fútbol de hoy en día en relación a los sistemas, ¿cuál sería? En relación a los sistemas, idea tóxica. Es buena pregunta, María, ¿eh? En relación a los sistemas, idea tóxica. A ver, yo creo que yo creo que gira todo en torno a lo mismo. Yo creo, o sea, es decir, que no hay un sistema perfecto. Es decir, que no hay un sistema perfecto para hacer una determinada cosa, no hay un sistema perfecto para atacar y no hay un sistema perfecto para defender. O sea, al final todo va a depender de los chicos, que son los que juegan, y de sus características. Entonces, no, es que la mejor manera de defender es con 4-4-2. Pues depende, o sea, depende de. O la mejor manera de atacar es con esto. Bueno, pues depende, porque si a lo mejor tienes jugadores que no tienen recorrido, pues no puedes atacar con carrileros, me lo invento. Y tienes que atacar con laterales bajos. Entonces, que no, ningún sistema es perfecto para. Que la clave es el jugador y los matices que tú les des. Ha estado bien respondida, hombre, no era tanto. Y ya la última para cerrar, ¿algún libro, entrenador, idea, consejo que, bueno, que te venga a la cabeza si yo te pregunto qué es lo que más te ha influido o qué te ha influido en un momento clave a la hora de ver el juego? A ver, yo libros no suelo leer muchos porque no me gusta mucho leer tengo libros de fútbol en casa, evidentemente, pero realmente nunca me han llegado a inspirar al 100%. Lo que a mí me ha inspirado, siempre me ha inspirado es ver fútbol y ver jugadores y ver equipos que a mí me gustan cómo juegan y entrenadores con los que yo me siento identificados cómo juegan. Entonces, yo así, por ejemplo, recuerdo perfectamente que cuando empecé a entrenar a mí, bueno, me encantaba y me sigue encantando Marcelo Bielsa, me parecía
espectacular, no solo por el recuerdo fundamental que tengo de él es te acordarás tú de aquel Athletic de Bilbao que llega en el año, creo que es temporada 12-13, llega a final de Copa del Rey, me parece, y llega a final de UEFA Europa League, que luego las pierde las dos, una contra el Atlético de Madrid y el otro no me acuerdo contra quién fue, pero ese Athletic de Bilbao era espectacular. Y a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención porque jugaban súper bien. Y sobre todo también me llamó la atención mucho la manera que, o sea, no solo cómo jugaban, sino la manera que él tenía de expresar lo que sentía. Las ruedas de prensa, cómo hablaba, cómo también, que iba mucho más allá del fútbol, ¿no? Que tenía un sentido de justicia muy importante en cuanto a todo, ¿no? Y luego realmente, por ejemplo, se fue al Olympique de Marsella y hizo un temporadón también. Yo, por ejemplo, que a mí me encanta todo lo que sea el jugador técnico de talento pequeñito, Pep Guardiola en el Barça, Luis Enrique me parece un entrenador espectacular, Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen me parecía absolutamente espectacular. De Servi me parece un entrenador muy, 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 muy top. O sea, a nivel de ciertas cosas que trabaja me parecen espectaculares. Y luego, por ejemplo, me fijo también mucho en el Cholo Simeone, en cómo es capaz de, con su idea, transmitir y convencer a los jugadores, cómo defienden, por ejemplo. Un entrenador que a mí me encanta es Mendilibar. Mendilibar me parece espectacular. Hace, creo que cosas sencillísimas, básicas, va directo al jugador, pero sus equipos siempre juegan bien, son súper directos, atacan bien el área, defienden bien. Y luego, por ejemplo, entrenadores que no son tan conocidos dentro del ámbito internacional, pero que aquí en España sí. Por ejemplo, Rubén de la Barrera me parece espectacular, que además yo creo que muchas de las veces le habéis invitado a diferentes ponencias. Me parece que tiene cosas muy buenas y siempre que se le escucha se aprenden muchísimo, muchísimo desde lo individual, desde lo micro. Me parece que tiene un conocimiento del juego muy, 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 muy profundo. Y bueno, eso es un poco en cuanto a referentes, ¿no? Luego, Óscar Cano, por ejemplo, que está entrenando ahora al Zamora, me parece un entrenador muy top también en cómo expresa, cómo vive y cómo siente lo que su trabajo. Entonces, bueno, esos un poco son Hansi Flick, ahora en el Barça me parece espectacular también. Es que creo que hay entrenadores muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y sobre todo ahora jóvenes también, entrenadores jóvenes que son realmente muy buenos. Y ya la última, sacando evidentemente al Valladolid de la ecuación, si Uh-huh. ahora mismo Carlos tuviese que elegir un partido que ver esta tarde, ¿qué dos equipos querría ver? Pero enfrentados, aunque no exista el partido, Sí, ¿no? enfrentados, eso es. Un Barça Madrid de final de Champions. Yo, o sea, antes de que nos muramos, tiene que haber un Barça Madrid de final de Champions que no lo ha habido nunca. O sea, aunque yo creo que el que sea del Barça a alguien le dará un infarto y al que sea del Madrid a alguien le dará un infarto, ¿no? Pero yo quiero verlo, a ver cómo reaccionan los dos equipos en ese contexto tan de estar jugándose una Champions y bueno, de ver también el ambiente, de cómo reacciona el país, ¿no? Que para eso nosotros somos muy futboleros. Yo te diría un Barça-Madrid de Champions. Yo por lo menos personalmente, antes de que me muera, lo quiero ver. Pues ahí queda entonces. Nada, Carlos, darte las gracias una vez más. Espero que tú también hayas estado cómodo y a gusto como nosotros y como siempre, un placer contar contigo. María, muchas gracias y súper chulas estas ponencias que hacéis y ánimo ya por lo siguiente, que estéis haciendo cosas muy chulas allí en Ávila, con Zenit Sport.